Estamos comenzando la sesión en vivo del Pregúntale a un experto o experta de hoy. Estaremos con Simón Ángel, astrónomo de la Universidad Católica, que se va a contactar luego para un tema que es bastante interesante porque es muy fundamental en la astronomía, pese a que no se habla mucho de él, que son las distancias en el universo, que son muy, muy impresionantes en realidad y son esenciales para poder entender el universo. De otra forma, no tendríamos idea de dónde estamos. Así que tenemos algunas buenas preguntas ya para comenzar, pero por supuesto, como siempre, ustedes pueden ir dejando sus preguntas también por los comentarios, que las vamos a ir leyendo. De hecho, los que ya hayan estado con nosotros antes sabrán que tenemos a un estudiante de doctorado de la UDP aquí viendo toda esta transmisión y los comentarios para poder anotarlas. Y les cuento que si quieren saber más de Camilo González pueden ver nuestra última publicación porque salió destacado en las noticias de la Facultad de Ingeniería y Ciencias. Vamos a ver, a ver, no puedo abrirlo. Ahora sí. Como les decía, nuestro estudiante de doctorado, Camilo González, salió una nota de la Facultad de Ingeniería y Ciencias porque se obtuvo una beca del Observatorio Europeo Austral para hacer 2 años de su doctorado en ese lugar, así que estamos muy contentos. Aquí estamos, al fin te vemos. ¿Cómo estás? Hola, hola, súper. Muchas gracias por preguntar y muchas gracias también por la invitación. Invitado, o sea, encantado de hablar de este tema que justamente, como dijiste, Erika, es súper importante en astronomía, pero no muchas veces se habla de esto y es fundamental para entender muchas cosas. Así es. Bueno, si nos hemos podido dar un lujo acá en la UDP, es invitar a la gente para que hable de lo que quiere hablar. Así que me alegro que hayas aceptado porque también me interesa mucho este tema. Y como Ujú. les dije recientemente, los que quieran ir dejando sus preguntas pueden anotarlas como comentario. Camilo González ahí está anotándolas todas para que las tengamos aquí en nuestro documento compartido. Así que, bueno, primero que nada, presentarte, Simón. Ujú. Simón Ángel es astrónomo de la Universidad Católica. Sí, yo también estudié allá, pero soy más vieja. Y es también, le gusta la divulgación, lo sabemos, porque tiene un podcast. De hecho, una cuenta acá en Instagram que se llama Quantum Astronomy, así con Sí, Q, como se escribe en inglés, Quantum Astronomy, sí, lo que voy a escribir en el chat junto, por si les sí, interesa. pongamos en el chat definitivamente que te sigan, que lo hace junto a un compañero, ¿cierto? A Luis Sí, Rodríguez. Luis Rodríguez, que también es licenciado en astronomía de la Católica, pero él decidió tomar el camino del lado oscuro y son en física teórica. Amigo, que el lado oscuro es la ingeniería, ya la física es elevado. Y digamos el lado malvado, ¿no? Que no el lado oscuro. Muy bueno, es que yo vengo de la física, entonces tengo que decir que el lado iluminado. Bueno, Ah, pucha. ahí no va. Bueno, lo otro lo Bueno, hablamos en un momento más si no, neutral. no nos pongamos conflictivos. Bueno, como les digo, están súper invitados a seguirlo en su podcast, que también me imagino que ustedes dos deben de hacer algo muy divertido. Voy a ir a mirarlo inmediatamente después que terminemos esto. Súper. Sí, sacamos un capítulo, el más reciente que sacamos ha sido, o sea, fue sobre cometas. Ah, Con, por, mira tú, por toda la motivo de contingencia. la visita del cometa, sí, del cometa Neowise, ahí comentamos bueno, mucho acerca de observación, Ujú. importancia de los cometas, la física que hay detrás de la creación y qué es lo que pasa cuando se van acercando al Sol, cuándo sobreviven, cuándo no sobreviven, y al final también aprovechamos de hablar un poquito sobre las posibilidades de visibilidad del cometa desde acá de Chile. Sí, eso es un tema grande. Supone que hoy día se debería empezar a ver si es que las nubes lo permiten y todo lo demás. Pero sí, Desde en hoy. realidad los cometas son cosas. Y tengo un amigo de la Santa María diciéndome que estuve en el lado oscuro. Estuve más tiempo en el lado oscuro ya. En docencia en ingeniería. Ah, sí, no, los 2 primeros años que lo hago con ingeniería, con los ingenieros. Los 2 primeros años de física ya eran con los Ujú. ingenieros. Entonces ahí conocí a todos estos amigos Ah, míos en la oscuridad. Pero después me fui a la luz. Bueno, así que empezamos con el tema. Como súper. bien decía y tú también lo dijiste, el tema de las distancias no pareciera, pero es un tema súper fundamental en la astronomía.
exactamente. Realmente no sabríamos mucho de nada si no pudiéramos medir distancia y no ha sido fácil medir distancia, así que yo creo que tenemos hartas preguntas. Yo tengo un montón de preguntas para hacerte, pero ya tenemos algunas que nos mandó el público en redes sociales, así que podemos empezar. Excelente. La Ya, que sí, con la que empezamos siempre, como una introducción al tema, es ujú. pedirte a ti que con palabras simples nos digas en el fondo de qué se trata el tema, en este caso la escalera cósmica. ¿Qué dirías tú en Muy bien. palabras simples? La escalera cósmica es una manera bien poética, bien metafórica, de llamarle a cómo ordenamos los distintos métodos de medición de distancia en astronomía. Y se le llama escalera porque son varios pasos que permiten medir distancias tanto cortas como largas. No hay un Ujú. método que sirva para todas las distancias, sino que los vamos ordenando en estos pequeños peldañitos que cada uno se construye sobre el anterior. Ya, perfecto. Sí, esa es una buena cosa que no todo el mundo sabe. De hecho, uno pensaría que uno se usa el mismo para las cosas que están cerca, las que están lejos. No, las Claro. no. Y no, 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 es completamente diferente. Cada uno es más complicado que el anterior, necesita más datos de mayor precisión. Ujú. Así que un buen zoológico de métodos que tenemos para medir distancias. Así es. Oye, vino que vi que nos mandaron saludos, también ahí Ujú. hasta corazones. Buena, buena, Sí, muy bien. por Chile. Hay aquí un nombre de usuario que reconozco, pero no, que dijo incluso buena Simón Ángel, pero que yo sé quién es, pero no sé cómo se llama, uno de los ayudantados que yo tuve en astronomía. Ah, ya, buena, ya. Eso me gusta con fans, eso es bueno. Y acá Astrofotografía de Chile también nos saluda, nos da felicitaciones y nos desea mucho éxito. Y Ujú. Animazo, ahí está Animazo, nuestra querida amiga. Bueno, Anima también pasó por alguna de estas sesiones, ¿o no? sí, sí, por supuesto que hablamos de arte astronómico y con ella es todo muy bueno. Bueno, en realidad todas han estado buenas. Bacán. Yo creo que ha sido como, para mí, ha sido como Ujú. la conversación interesante semanal que tengo, así que en cuarentena, así que yo feliz de hacer esto. Bueno, entonces, la otra pregunta que siempre hacemos es Ujú. ¿por qué te interesa el tema? En este caso, la Uh, escalera cósmica. eh, Porque creo que se ha construido de manera bien interesante. Estaba justamente pensando recién en esa pregunta. Por ejemplo, lo vamos a hablar en un momento, cuando Kepler eh, descubre experimentalmente sus tres leyes de movimiento planetario, no tenía distancias entre los planetas y aún así pudo hacer predicciones acerca de cómo se iba a relacionar la distancia entre los planetas y el Sol y cuánto tiempo le iba a tomar dar una vuelta a su órbita. Eh, pero ponerle un número, digamos en metros, por ejemplo, en kilómetros, permitió dejar de trabajar con esas distancias relativas a distancias más absolutas. O sea, podemos decir algo más que la órbita de Marte, por ejemplo, es una vez y media el tamaño de la órbita de la Tierra. Podemos decir la órbita de la Tierra tiene tantos millones de kilómetros, la órbita de Marte tiene tantos millones de kilómetros. Así que en ese sentido concretiza la, Ujú. las mediciones de manera bien impresionante, aunque y justamente en esto me detuvo un ratito también desde un punto de vista filosófico, eso también es hacer las mediciones relativas, entre comillas, porque le hace relativas a algo que tenemos acá en la Tierra, que es un metro. Entonces todo se mide Claro. en función de eso. Y por otro lado también me interesa mucho porque eso te da una idea de verdad de qué tan grande es el universo, qué tan grande es el espacio que estamos estudiando y al mismo tiempo al encontrarte con esta vastedad tan grande, hace que tú te sientas infinitesimal, Una pequeñísima. cosita Exacto. chiquita. Entonces, refleja la idea que yo tengo de la astronomía, que es una gran lección de humildad al final. Así es. Y Carlitos Sagan decía lo mismo también, bajo las mismas ideas, Uh -huh, porque realmente cuando uno toma conciencia de lo que son las distancias, bueno, la idea del que dijiste recién de que el metro también es algo que inventamos nosotros, uh -huh. es algo que conocemos. Y esa es la diferencia en realidad en dar un valor en algo que conocemos y compararlo con algo que sí tenemos idea de lo que es, a compararlo con cosas que en realidad no tenemos mucha idea, como la distancia del Sol a la Tierra. Así que sí, es algo brutal. Por lo menos la clase que hago yo de distancia, así de escala cósmica de distancia,
Ujú. En mi curso en la UDP es como la clase donde salen todos así como traumatizados y que en la próxima clase me reclaman que no pudieron dormir tranquilos, cosas así. Lo típico, sí, lo típico, sí. Sí, Alguna vez me piden una charla astronómica que digo, ya, pero para impactar a la gente tiene que ser listo, una distancia, una que sea ahí, no sé. todos estos años luz y todos estos parses que hay todo esto y vemos tanto para atrás en el tiempo. Sí, es de los temas más impactantes. Así es. Bueno, Ujú, ya tenemos claro entonces por qué te interesa. De hecho, bueno, la primera pregunta que hay acá de las que nos mandaron por redes sociales, yo creo que denota un cierto conocimiento de base de esto, porque es justamente una pregunta que ya viene ahí con ujú, algo de lo que significa esto. Dice, ¿cuál es la primera medición de distancia que es patrón para obtener ujú. otras? ¿Cómo se hizo? Ya, excelente. Entonces, esta es apela justamente a la idea de peldaños de esta escalera cósmica porque es el primer peldaño. Ujú. Entonces, hay una que por lo general se ha usado para que se dice típicamente que es la base para todo el resto, pero hay otra anterior a eso. Entonces voy a hablar del paso cero y después voy a saltarme al paso uno. Y el paso Ya. cero es el tamaño de la Tierra, porque eso se ha usado bastante de ahí también podemos saltar a varias distancias, el tamaño de la Tierra, y el paso uno es luego, bueno, perdón, el tamaño de la Tierra, dentro de eso cuánto es un metro, que lo definimos ahora un poco más científicamente como una cierta cantidad, o la distancia que recorre la luz en el vacío en una En cierta un cantidad de gran tiempo, tiempo, sí. porque antes era Una el vapor, largo de un pedazo de material, sí, sí, algo así. Y ese material puede tener distintos largos a distintas temperaturas. claro. Entonces, primero entender las distancias que hay en nuestro planeta, en nuestra Tierra, partió con esto del metro, entender cuánto es el tamaño de la Tierra, entender que la Tierra es esférica, después viene posicionar la Tierra dentro del sistema solar. Ujú. Y se parte entonces para medir otras distancias es el tamaño de la órbita de la Tierra. Y eso entonces yo Ya. diría que es la primera, que es el patrón fundamental, porque de ahí sale el paralaje, que es la que vamos a explicar en un ratito más. Y como les Ah, comentaba, cuando Kepler hace o desarrolla sus leyes de movimiento, ¿mm? estudia todas estas distancias de los planetas que conocía, que era Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno, que son los que se Claro. ven a simple vista, trabaja todas esas distancias como tamaños relativos. Por ejemplo, dice que la distancia de la Tierra al Sol es 1, digamos, por ejemplo, y la distancia entre el Sol y Marte es 1,5, o la distancia entre el Sol y Mercurio es 0,3. Claro. Lo hace todo en términos relativos, bueno, en razones de distancia entre las órbitas o los radios de las órbitas de los planetas y el radio de la órbita de la Tierra. Pero tenía que, de alguna manera, identificarse cuál es el tamaño físico real de la órbita de la Tierra. Y hubo algunas mediciones que se intentaron hacer usando trigonometría, usando ángulos, por ejemplo, en la antigua Grecia, se Ujú. sabía cuál era el tamaño de la Tierra, se sabía más o menos cuál era el tamaño de la Luna, porque en los eclipses de Luna aparece la curvatura de la Tierra en la sombra que se Ah, ya, proyecta. perfecto. Entonces, sabiendo más o menos cuánto es esa curvatura, entonces podemos saber cuál es el tamaño real de la Luna. Y Ujú. sabiendo el tamaño real de la Luna, podemos saber la distancia de la Luna. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que hicieron algo bien interesante. Se dieron cuenta de que la Luna, cuando está iluminada más o menos a la mitad por el Sol, ¿Mm? tiene que formar un ángulo de ligeramente distinto, no es exactamente igual a 90 grados. Si fuera exactamente igual a 90 grados, sería en el límite donde las distancias son infinitas, pero como estamos un poco más cerca, ver a la Luna Ah, iluminada no es un triángulo perfectamente rectángulo. va a depender de dónde estemos parados. No, no necesariamente, porque, a ver, déjame ver si es que puedo dejar el teléfono fijo. Si es que tienes Ya un, que. un- un cuerpo esférico acá arriba Ujú. y otro acá abajo Ya, y está iluminado por el sol que está lejos por allá. claro. Entonces, la mitad de la luna que está iluminada es la mitad que Ujú. une a la luna directamente con el sol.
pero Claro, desde la Tierra no vas a ver necesariamente de tu mitad de la luna que ves, la mitad de la luna iluminada cuando está en 90 grados exactamente. ya. El, Porque está muy cerca, decís tú. porque está muy cerca, claro, entonces la Ya, mitad de perfecto. la luna desde la Tierra no es exactamente igual a la mitad de la luna que ve el Sol. Ya, Entonces, perfecto. esta diferencia entre de un triángulo rectángulo y el triángulo que realmente se forma cuando se ve a la luna perfectamente iluminada a la mitad, permite con un poco de trigonometría calcular cuál es la distancia entre la Tierra y el Sol. Ya, ya, ya. ¿Cuál es? El problema es que ese ángulo que forma el Sol, la Tierra y la Luna en esa configuración es tan parecido a 90 grados que cualquier error diminuto en la medición va a dar un error horrible en En la la conversión distancia. de distancia. Entonces, es un Mm, método que funciona, pero el ángulo no se mide con tanta precisión, entonces da un error mayúsculo de distancia. No tengo ahora anotado cuál es ese error, pero es un método válido, pero lamentablemente no fue bien ejecutado por problemas de mediciones. O sea, se podían hacer mediciones muy precisas en esa época, pero de objetos más puntuales. Estos objetos que no son tan exactamente puntuales, cuesta un ujú. poco medir cuáles son los ángulos, sobre todo cuando son tan parecidos a 90 grados. ¿Qué pasó entonces? Tuvieron que pasar más o menos 2000, 2500 años de civilización hasta que a un científico se le ocurrió, perdón, pensar en qué pasa si es que usamos un tránsito, que es cuando un planeta pasa por enfrente del Sol, Ya. y vemos cómo se ve distinto desde distintos lugares de la Tierra. Ahora se aplica eso Ah, en distintos lugares de la Tierra. Entonces, ya. este mismo dijo, miren, pronto va a pasar Venus por enfrente del Sol. Y Venus es un planeta que está más o menos cerca de la Tierra, está a 2/3 de la distancia entre la Tierra y el Sol, del Sol. Claro. Ujú. Entonces está lo suficientemente cerca como para que cuando se dé el caso de que estén alineadas perfectamente, que también es cuando está más cerca de la Tierra, si nos vemos desde la parte de arriba, entre comillas, de la Tierra y la parte de abajo, o de dos partes opuestas, Claro. nuestras líneas de visión se van a cruzar en cierto sentido y vamos a ver que Venus pasa a distintas alturas del Sol. O sea, uno de los Ah, observadores va a ver que Venus, digamos, pasa más cerca del ecuador del Sol, más cerca de la mitad, y otro que va a ver lo que pasa más cerca del polo, de la parte más arriba, más abajo del Sol. ya. Y midiendo entonces esa diferencia de ángulo y sabiendo el tamaño de la Tierra, y ahí viene la importancia de conocer antes el tamaño de la Tierra, se puede usar una técnica que se llama paralaje geocéntrico, o sea, que tiene relación con la distancia al centro de la Tierra de los dos Centro de la Tierra. observadores, Ya. y esa distancia ya se conocía, porque se sabía que la Tierra era esférica, se conocía bastante bien el tamaño, que de hecho es un ejercicio que ustedes pueden hacer también si es que tienen alguna amistad a más o menos 500 kilómetros de distancia con un palito parado en la Tierra. Vamos a Ya. hablar de eso en otro momento. Eh, Se pudo saber entonces cuál es la distancia a Venus en ese momento, que es cuando está más cercano a la Tierra. Y como se puede saber ahora la distancia real en relación al radio de la Tierra, y se sabe cuánto es el radio de la Tierra en metros, se puede saber entonces cuál es la distancia entre la Tierra y Venus en metros. En ese momento de las órbitas de los dos planetas, que es cuando más juntos están. O sea, esa es la Ya, perfecto. separación de las órbitas. Y eso entonces te Mm, pone el primer peldaño cósmico, digamos, porque el otro peldaño, que es el radio de la Tierra, es más más geocentrista. terrestre, claro. Exacto, más terrestre. Entonces este es el primer peldaño cósmico de nuestra escalera de distancias. Y eso te permite entonces después decir que la órbita de la Tierra tiene cierto tamaño que son, en promedio, porque no es exactamente circular, 150 millones de kilómetros de radio. Y luego entonces eso se puede aplicar a los tamaños relativos que había descubierto Kepler, y por ejemplo la órbita de Marte son como 225 millones de kilómetros, o la órbita de Mercurio son en radio aproximadamente como 50 millones de kilómetros. Entonces esa es la primera medición de distancia, que es patrón, y así fue como se obtuvo. Qué Eh, locura. Y, ¿Cómo? o sea, en el fondo, alguien tuvo que viajar muy cerca del Polo Norte a hacer esta medición, otra persona muy cerca del Polo Sur. Claro, claro, sí, Estar así tenía que súper ser de lugares sincronizado, una cosa más así. lejanos, bien lejanos, porque mientras más amplio es el ángulo, más vas a ver el planeta que se mueve. Y esto es una medición que les invito a quienes nos están viendo, que lo puedan hacer en este momento. Ustedes pueden extender su brazo, por ejemplo, Ah, yo sí, voy a vamos a extender. mostrarles de vuelta, uso para hacer toda la escoba que tengo acá. Ese es mi lugar de trabajo. Muy bien. Pensarlo mejor.
Ya voy a dar vuelta a la cámara. Es así. Entonces, ustedes extienden su brazo así y aquí ya tengo el pulgar levantado. Entonces, Ujú. probar tapar algo que esté muy lejos. Yo lo voy a hacer con un interruptor que tengo allá. Tienen que cerrar un ojo y tapar el interruptor con el dedo. Ya, yo voy a Entonces tapar mi ahora, árbol. sin mover nada, tienen que cambiar el ojo que tienen abierto. O sea, cerrar el que tienen abierto y Ah, abrir el que tienen cerrado. Y ahora el ¿se pulgar corre está mucho? alineado con el objeto que estaban tapando originalmente. Mm, no, Si ustedes se calculan corre muchísimo. exactamente cuánto se corre, depende de cuál es la distancia entre sus ojos y qué tan lejos está el pulgar que ustedes, qué tan lejos está el pulgar de sus ojos. Eh, lo mismo pasa, o algo muy similar, perdón, pasa cuando ustedes van en algún vehículo y ven que los Ujú. objetos que están cerca de ustedes pasan muy rápido. Ajá, Pasan hacia atrás, entre comillas, más o menos a la misma rapidez con la que va el vehículo en el que se mueven, pero objetos muy claro, lejanos, como montañas muy comunes acá en Chile, apenas se mueven. claro. Se Entonces, en mueven, este pero caso, muy, casi nada. muy lento. En este caso, el Sol estaba lejos, entonces el Sol no se mueve por el cambiar de posición de donde estamos, pero Venus, que está más cerca, se mueve muy poquito. Y cuánto se mueve entonces se relaciona con cuánto se mueven los dos observadores que están en la Tierra y haciendo Ujú. una relación entonces con trigonometría, que es el estudio de triángulos y la relación entre los lados y sus ángulos, se calcula la distancia a Venus. Ya, perfecto. Mira tú, qué interesante. ¿Sabes más o menos en qué época se hizo ese cálculo a Venus? ¿Cómo vaya? Lo voy a buscar, lo tengo en algún lugar anotado por acá. Dale. Por Sí, no, mientras, es impresionante en realidad lo de la velocidad, lo que decías tú, ese efecto de uh-huh, estar andando en una carretera, por ejemplo. Yo me acuerdo de haber uh-huh, estado en Japón en el tren bala y era una sí, locura cómo se veían las casas que estaban cerca. qué Era bacán. así como, Ese, ¿te acuerdas qué tan rápido va? Ese, creo que como 300 kilómetros por hora, una cosa así. En las partes yo, más rápidas, no siempre hay esa claro, velocidad. yo cuando una de las veces que fui a Francia estuve en el En el tren de gran TGV. velocidad TGV, sí que también se va muy rápido, no va a 700 kilómetros por hora, va a 300, Pero, no, de pero todas maneras también va. es impactante andar en la tierra a esa velocidad. Sí. Sí, de hecho, la primera vez que anduve en uno rápido fue el TGV. Y me acuerdo que yo miraba, así como que dejaba la vista fija y dejaba de ver los postes de la electricidad. Claro. Era tan rápido que no los veía, tenía que mover la cara para poder verlo. Genial. Déjame ver No, que haya genial. sido ahí sí, que estaba un poco oscuro. Aprovechando que estamos hablando de esto, del paralaje, esta Ujú. misma técnica se usa para medir distancia de estrellas cercanas. Ya, El mismo paralaje que se hace, pero ahora no es geocéntrico, sino que es heliocéntrico. Se ya. aprovecha la posición de la Tierra en dos puntos opuestos de la órbita, digamos por ejemplo uno en enero y el otro en julio, y así Ya. ahora los dos observadores, bueno, pueden ser el mismo observador en la Tierra, pero en dos puntos distintos de la órbita. Sí, pues ya estamos Y hablando de 300 mil ahora son millones de kilómetros, ¿cuánto? 300 kilómetros en vez de los 12, 12.000. 12 kilómetros exactamente, que sería usando el radio de la Tierra. Entonces eso te permite medir distancias bastante más lejanas. Ahora tu objeto de fondo con el que comparas no va a ser el Sol, tu objeto de fondo son estrellas que están muy lejos, que al moverte de un punto a otro de la órbita prácticamente no se van a mover, y las estrellas que están Ujú. más cerca se van a mover un poquito. Y eso te Ya. permite entonces medir las distancias de estrellas cercanas, más o menos, eh, ¿cuánto es? Como 100, 150 años luz, algo así más o menos. Para que tengan alguna idea, hablando que estamos hablando de astronomía, año luz Ujú. es la unidad de distancia astronómica que mencionamos, es la distancia que recorre la luz en un año, que son 10 billones de kilómetros, más o menos, 9 punto algo. Son, sí, son billones de los nuestros, sí, millones de millones. Son billones de los nuestros, sí, son billones de billones, o sea, es casi un uno seguido de 12 ceros de kilómetros. Aunque, Qué y esto es algo locura. No, dime. que esto es una unidad que se usa más para hacerle marketing a la astronomía, no es la que se usa en ciencia en general, porque en astronomía se usa como referencia una que se llama el parsec, y que sale Ujú. justamente del método de medición de distancia del paralaje heliocéntrico.
Si ustedes piensan en un círculo se separa en pedacitos, en 360 pedacitos, y cada uno de esos pedacitos angulares es un grado. Esos grados también se pueden aplicar a objetos que están en el cielo. Por ejemplo, en el cielo, si ustedes marcan un círculo grande completo, ese círculo Claro. también se puede separar en 360 grados. 360, Pero sí. como los grados son unidades muy grandes, para algunos objetos astronómicos, piensen que los objetos astronómicos que estamos estudiando son como se ven en el cielo, pues estrellas, planetas que son mucho más chicos que un grado. Un grado es más o menos el ancho que tiene una uña con el brazo extendido. ¿Una uña entera o Entonces, era la mitad de la uña? No me acuerdo. No, una. Tienes razón. sí, La el luna era ancho la de... mitad. Ya. Exacto. Sí. Entonces, cada grado se separa en 60 arcominutos y cada arco minuto se separa en 60 arcosegundos. Entonces, en un grado hay 60 por 60, que es 3600 arcosegundos. Entonces, la distancia que mide, ¿cómo era la cuestión? Claro, Era sí, cuando perdón. cuando el paralaje era un segundo grado, Exactamente, un porque la segundo. estrella está a un parsec. Eso mismo, perdón, siempre me confundo con eso. Cuando una estrella, por este método del paralaje, se mueve un segundo de arco, un arco segundo, o sea, una 3600ésima de grado, es porque este objeto está a un parsec. Y esos son 3,26 más o menos años luz. Exacto. Sí, Y de y poco más dice, hecho, dime, estoy leyendo. Dani, Que, no sé qué está preguntando de mí. sí, que en Star Wars, el original, Han Solo dice que el halcón milenario puede correr la carrera de Kessel en 12 parsec, pero parsec es Ok. una unidad de distancia, no de tiempo. Esa es una de Sí. las cosas que Qué no nos loco. gusta la comunidad astronómica de Star Wars. O sea, uno entiende que el año luz se confunde la gente y piensa que es unidad de tiempo, pero ya parece que ya Claro, no, parsec no. es un nivel más arriba. Exactamente, no debería haber confusión, pero bueno, no hay tanto problema. Sí, está bien. Eh, Bueno, Eso fue la otra cosa entonces, sí, la otra cosa útil sí. de los años luz es que Mm, también como es justamente lo que se demora la luz en llegar en un año, también te da una mm, idea de tiempo. De esa idea de que si Alfa Centauro está a 4,3 años luz, es porque la luz salió mm. hace 4,3 años. Exacto, y eso es algo que se pierde un poco en los parsec. Mm, No tiene ese romanticismo, esa no, conexión de la astronomía como un viaje no solo espacial, sino que también temporal. sí, Es más física y se elige por lo general porque o para hacer honor en realidad a que la unidad o el peldaño base de esta escalera de distancia sea justamente el paralaje, que está basado en cuál es la distancia al Sol. sí, Que a pues todo tiene, esto, ¿mm? No tiene sentido que hablábamos al principio de que la escalera cósmica realmente es algo que ha sido construido por pasos. ujú, Entonces, claro, usan el parsec pensando en ese primer paso que fue lo que nos permitió saber la distancia de las estrellas más cercanas, que también fue un quiebre en el paradigma de dejar de pensar que estaban todas a la misma distancia y que en realidad estaban a distancias muy diferentes. claro, claro. Sí, aparte de eso, de los métodos para medir distancia, hay otro tema que es tanto más importante, que es cuáles han sido los esfuerzos para medir distancia. Por ejemplo, uno de los primeros que hubo para medir cuál fue el mapa de la galaxia, lo hicieron los hermanos Herschel en el siglo XVIII, y que se fueron por lo más simple, que fue decir, no, pero todas las estrellas tienen el mismo brillo. Ah, ya. Tienen intrínsecamente el mismo brillo, entonces se ¿Por ven qué no? distintas solamente porque están más lejos. Entonces hicieron Ok. un mapa de la galaxia que obviamente está súper errado, pero Sí. fue un gran salto científico, porque se atrevieron a hacerlo, y es el primer mapa de la galaxia que existe. Muy bacán. Sí, también, Antes pues. de continuar, sí, me gustaría aclarar algo, perdón, que el método de la medición de distancia a Venus ahora se hace de manera un poco más tecnológica, se hace con ¿Mm? radar. Se dispara un chorro de ondas de radio muy potente que puede viajar por el espacio vacío, rebotan en Venus y después nos llegan de vuelta, y midiendo cuánto tiempo les toma ir y venir, podemos calcular la distancia. Ay, Entonces ay, así ese se método logra de es así, manera pero maravilloso. exactamente, mucho más precisa. Algo parecido a lo No, que se hace en la Luna. La Luna también medimos la distancia mandándole, creo que es un láser que se hace rebotar en la Luna. Una de las misiones sí. Apolo dejó ya un espejo, y el láser va y vuelve y se mide la distancia.
Sí, creo que se demora 1,2 segundos en ir y lo mismo en volver, una cosa así. Exactamente. Entonces son como dos Igual segundos y medio en ir y está, volver. igual está lejos de la luna, no está muy cerca. De hecho, aquí tengo un modelito que Ujú, lo uso para la actividad de astronomía inclusiva, donde está ujú, la Tierra ujú. y la Luna, que es como un tercio más o menos de la Tierra, y esa es Ah, la distancia excelente. entre las dos. Qué bacán. Y como Sí, uno se imagina que están acá, pero no, así es la no, distancia. están súper lejos. ¿Qué haría el escobo? Imagínate las mansas fuerzas de marea que habría si la Tierra, si la Luna estuviera más cerca. A ver, bueno, sí, sí sería más chiquitita. De hecho, si uno hace ese Ujú, ejercicio de estirar el dedo y mirar la luna, de verdad es ujú. la mitad del grosor del dedo. No es muy Claro, grande, no se ve muy grande la luna. exactamente. Y lo mismo con el sol. Eso que, así que sí se puede tapar el sol con un dedo. Sí. Lo malo que no, lo bueno, lo que sí no hay que mirarlo, es que si no mirar, Eso mismo. sí, se va a hacer mal a los ojos. Bueno, Súper. eh, vamos a seguir entonces. Hoy creo que hemos respondido como muy pocas preguntas, pero hemos estado mucho Ah, rato pero hablando. sí, Está bueno, está interesante. Sí. está entretenido. Mira, aquí te hacen una Veamos. pregunta, no sé si tiene que Ujú. ver con distancia, no sé si quieres hablar de eso porque salió hace poco una noticia de que la NASA anda cambiando los zodiacos Uy, sí. y, y la NASA no le interesa hacer ese tipo de cosas en realidad, Vamos a hacer un pero paréntesis, sí. hagamos un Que creo paréntesis, yo que creo que lo merece, la- ¿no? porque sí. Los signos del zodíaco están basados en cuál es la posición del Sol en la fecha de tu nacimiento, pero tienen varias simplificaciones que se le hacen. Por ejemplo, asume que todos los signos, las 12 constelaciones del zodíaco, que son el camino que sigue el Sol en el cielo a medida que va avanzando el año, ocupan el mismo espacio cada una y no es cierto. Hay constelaciones más No, grandes como Escorpión y otras mira, más chicas así, como... así. Cáncer Exactamente. es así, Escorpión es así. Son súper diferentes. Y aparte de eso, el eje de la Tierra no siempre apunta en la misma dirección, va generando un círculo que le toma varios cientos de miles de años completarlo. Entonces eso va haciendo Son, que el camino del Sol vaya cambiando y vaya pasando por distintas constelaciones. Y ahora no son 12, sino que son 13, casi 14 constelaciones. Entonces está metido Fiuco ahí y las fechas, que son del 21 del mes al 20 del siguiente, ya no calzan exactamente. todo se corre. Entonces, por ejemplo, astrológicamente, yo soy Tauro, pero astronómicamente yo debería ser Aries, un ejemplo. Claro. Hay gente que debería ser Ofiuco, entonces me acuerdo que hace bastante tiempo, de hecho en el grupo que tenemos de conversación, los Avengers de la astronomía, Ya. estuvo circulando la noticia y el post de la NASA es del 2016, pero por algún motivo renació hace un par de días. La verdad es que lo más Sí, seguro que pueden hacer es ir a pescar Stellarium, que es un programa gratuito para computadores, y sí, vayan a la nos fecha encanta de Stellar. nacimiento, vayan perdón, a su fecha de nacimiento y vean en qué constelación está el Sol. Y así van a saber su signo astronómico, que no tiene relación con el signo astrológico, y ahí, bueno, queda a criterio de ustedes ver si es que pueden encontrar alguna relación entre lo que dicen que es su signo o algunas otras cosas. Dice, es que preguntó, dice que va a ser la fiesta del asado el domingo. Eso, llévale esa explicación. Bueno, yo la verdad que también hago ese ejercicio en mis clases, les muestro el corrimiento del zodíaco y todo, Ujú. y los dejo de nuevo traumatizados a todos porque por alguna razón nadie quiere ser del signo anterior. Todos los que le tienen algún cariño a su signo no quieren ser del signo anterior. Entonces quedan así como, no. Es muy divertido. Bueno, pero para resumir, en realidad no hay ninguna razón científica por la cual la posición de los planetas en estas Ujú. casas que se les llama, en estas constelaciones, vayan a hacer algún efecto sobre la personalidad de la gente o sobre su futuro. No hay nada, ¿no? La gravedad no sirve, no calza con ese tipo de cosas, no hay una fuerza que conozcamos que pueda decir que tiene una base científica. Entonces, en realidad, termina siendo una base así como esotérica solamente, que puede Sí, ser divertido para leer, para pasar el rato, para hacer el alma a la fiesta, pero no es algo que los científicos estemos realmente estudiando o apoyando, simplemente tenemos una razón para decir, bueno, si quieren creer en eso, bueno, van a tener que cambiar su signo porque la cuestión ya se movió. Así exactamente. que sería eso en realidad. Bueno, eh, siguiendo las preguntas, hay una bien concreta que Ujú. dice, ¿cuánto tiempo nos tomaría recorrer el sistema solar?
Una muy buena pregunta. Yo, de hecho, estuve pensando porque, bueno, depende cómo definimos qué es recorrer el sistema solar. Vamos a pensarlo de manera bien práctica, lo que están haciendo algunas sondas, por ejemplo, las Voyager, que fueron lanzadas en los 76, si la memoria no me falla. Ujú. Hace un par de años salieron de la zona de influencia del Sol, o sea, están escapando ya del sistema solar. Entonces, a una sonda como esa, que se envía desde acá de la Tierra y viaja con ese impulso inicial y aparte gana un poquito de impulso de cada uno de los planetas que visita, lo que hace es quitarle un poco de energía gravitatoria. Bueno, perdón, le quita un poco de energía cinética al planeta en realidad. Eso le tomó un poco más de 40 años salir del sistema solar. Entonces, Y a la velocidad que van esos bichos, que es bastante rápido. exactamente, que es bastante rápido. Pero eso no lo llamo mucho recorrer el sistema solar. Si es que pensamos en recorrer de verdad el sistema solar, yo haría una parada prácticamente en cada peñasco que nos encontremos, cada puede tomar, claro que mucho tiempo. Y además tienes que tener en cuenta otros métodos de recorrer el sistema solar. ¿Sí? Por ejemplo, dado que estamos hablando de planetas, voy a buscar rapidito aquí los parámetros orbitales del cometa Halley. Entonces, el cometa Halley es un cometa que nos visita cada 75, entre 75 y 76 años, Ujú. y se acerca mucho al Sol. Llega hasta la mitad del tamaño de la órbita de la Tierra, cerca del Sol. La última vez que se hizo fue el 9 de febrero de 1986 y la próxima vez es el 28 de julio del 2061, que espero estar vivo todavía para poder verlo. Yo no. Yo espero que no. Y lo más lejos que va del Sol son 35 unidades astronómicas, que eso es más lejos que la órbita de Neptuno. Que Entonces está como a 30, cometa, sí. este cometa entonces, por ejemplo, le toma 32 años ir desde lo más cercano, que es casi a medio camino entre la Tierra y el Sol, hasta lo más lejano, que es más allá de la órbita de Neptuno. Entonces, por lo Ya, ok. mismo, ese es otro método de viajar, así que si puedes ir y subirte al cometa, vas a poder recorrer el sistema solar en 35 años, más o menos, bueno, una mitad del sistema solar. Y Claro. por otro lado tenemos el caso de la luz, por ejemplo. Ujú. Si tú fueras a la velocidad de la luz dentro del sistema solar, tomaría, son 3 por 8, 24, a ver, son 8, 30, 24, 240 minutos, Como 6 que son horas, 4 horas. no, 4 horas. 4 horas. Entonces tomaría 8 horas, si es que viajas tan rápido como la luz, ir de un punto a otro del sistema solar. O sea, yendo de un extremo de la órbita de Neptuno al otro extremo de la órbita de Neptuno. Qué Pero locura. Mm. son los planetas nomás, porque más Sí. allá tenemos coronas de asteroides, se supone que tenemos la nube de Oort, que es justamente donde vienen la mayoría de los cometas de periodo más largo, entonces el tamaño total del sistema solar está estimado en que es como un año luz o un poquito más. Qué locura eso. Yo cuando vi ese número quedé así como, ¿qué? No puede ser un año luz. La nube Sí, de Oort llega hasta un año luz, hasta allá. Bueno, exactamente. la estrella más cercana hasta 4 años luz, un poco más lejos, Ujú. pero igual es una locura. Claro, claro, porque uno piensa, ya, ok, entonces ahí está Neptuno y chao, se acabó el problema. Mm. Pero no, claro, hay mucho más sistema solar más allá. Oye, Astronomía Colón, saludos. Nos pregunta qué mes de 1986. Lo que tú dijiste era febrero, ¿no? El Exactamente. cometa Halley. De febrero fue el punto más brillante y el perihelio del cometa Halley. Yo creo que traté de verlo, no lo vi o me lo imaginé, no Ujú. sé. Igual estaba chica, así que puedo haberlo imaginado. Pero Yo fue tengo que. difícil. Y el de ahora no sé si se Ujú. estará viendo. Voy a tener que ir a la casa de mis papás y. No sé tampoco cómo anda el pronóstico. O sea, aquí está nublado. De aquí, al menos desde mi departamento, no tengo ninguna opción de verlo, porque tengo Ya, ok. vista nororiente. Así que no. Sí, yo No también sé. tengo hacia el norte, así que. Ahí si alguien ve el cometa nos puede decir inmediatamente por acá, porque a Yo esta hora creo, debería quizás estar viéndose, si es que está yo creo estimado. que la gente de Coquimbo, más al norte, tiene una muy buena opción de verlo dentro de esta semana, de Ya, fotografiarlo. ok. No sé si de verlo, pero de fotografiarlo yo Ah, creo que sí. después va a pasar más días para que se vea en el sur, ¿dices tú? Por la forma de Claro, tierra. porque va viéndose más hacia el sur. Entonces cada día se ve más alto, hacia más al sur nos movamos. Ya, perfecto.
Oye, la siguiente pregunta se parece a la que hicimos recién, pero acá hay una muy buena que espero que Camilo la Ujú. rescate. No sé si quieres, la leo al tiro. Sí. Dice, si la distancia varía con la expansión del universo. Bueno, eso es una Excelente. pregunta. Y luego, si Ujú. existen complicaciones acerca de eso o es una idea muy tonta. No es una idea nada de tonta, te digo al tiro. No, Así para que nada. O sea, eso es una excelente pregunta. es una excelente pregunta. No Para sé si quieres que contestarla al tiro. sí, contestémoslo al tiro, porque en base a cuánto tiempo me dijiste tú que duran más o menos estas sesiones y ordenando Quedan el un poco tema. más de como 18 minutos. Sí, sí, démosle nomás con esto. Bueno, después de eso, con el paralaje, vincularlo un poco con los otros métodos de medición de distancia, se pueden después conectar otros métodos. Uno de los más famosos son de estrellas variables, que desarrolló Henrietta Leavitt al comienzo del siglo XX, para Ujú. con estrellas variables ver qué tan rápido variaba su brillo, y eso se relaciona con qué tan brillante es la estrella en realidad. Y de hecho muchas perdón, de los métodos de distancia al final se reducen en eso, es contrastar qué tan brillante es un objeto realmente con qué tan brillante se ve. Y ahí se hace la relación de distancia. Entonces, eh, muchas de estas mediciones, las que son a escalas más grandes, se van a ver afectadas efectivamente por la expansión del universo. Bien, la expansión del universo es algo real, bueno, que tan real como podemos asegurar en ciencia. Estoy intentando dejar de usar esa, esa palabra. En realidad, si la ciencia nos entregara certeza, sería mucho más aburrida, o sea, sería Sí, completamente aburrida, sería fome. pero no. Nos gusta Afortunadamente, la adrenalina, sí, sí. tenemos muy buenos modelos, eso. Entonces, en este muy buen modelo que tenemos, el universo se está expandiendo. Eh, y eso lo supo Edwin Hubble con estas mediciones de Henrietta Leavitt, que decía a qué distancia estaban las galaxias que observaba, y aparte con unos espectros que le tomó otro colega de él que se llama Besto Slipher, y relaciona entonces qué tan brillante es una galaxia, con qué tan brillantes deberían verse y a qué velocidad se está moviendo, y se dio cuenta que mientras más lejos está, más rápido se aleja. Entonces él dice, ah, mira, qué curioso esto, entonces el universo se está expandiendo. Más o menos 80 años después de eso, se descubre que el universo no solo se expande, sino que se está expandiendo aceleradamente. Y aquí vamos a ir justamente a la pregunta de esta persona ¿cómo puede aparecer el chat? Aquí está. Soft Blue Cloud pregunta esto. Si la distancia varía con la expansión del universo. De hecho, así se descubrió la expansión acelerada del universo, porque un método de medición de distancia es con las supernovas, un tipo especial de supernova que explotan casi todas este tipo de supernovas con el mismo brillo. Y Sí. habiendo medido el brillo de la supernova con alguno de estos otros métodos previos, se puede calibrar este nuevo método de medición de distancias, que es con explosión de supernovas tipo 1A. Ujú. Entonces, se ve una supernova, una explosión de supernova en el cielo, se hace un estudio de cuál es su espectro, porque así se pueden Ujú. identificar si hay ciertos elementos en la supernova cuando explotó, y así podemos decir, ah, esta es una supernova tipo 1A, o pueden ser supernovas de otros tipos. Y después, estudiando qué tan brillante es, qué tan rápido cae su brillo, podemos decir qué tan brillante era en realidad, y comparándolo con qué tan brillante se ve, se calcula la distancia. Entonces, cuando esto se hizo para varias supernovas tipo 1A, hubo un problema. Las más cerquitas estaban súper bien calibradas, pero Ujú. había otras que te daban unas distancias mucho más grandes de las que tú esperarías. ¿Qué Ya, significaba ok. eso? Que el universo estaba más lejos de lo que tenía que estar. Y la Ujú. cuestión es entonces que el universo entonces está expandiendo y cada vez más aceleradamente, porque este efecto se hacía cada vez más grande a medida que virábamos más lejos y más lejos y más lejos. Esta aceleración entonces se deriva de esta serie de fotos que tomamos a distintas distancias. No es que estemos midiendo ahora un objeto y lo vayamos a medir la misma distancia mañana y vamos a ver que se aleja no por la No, fracción de espacio que predijimos, sino que por un poco más. No. El universo se está expandiendo, pero no es, y se está expandiendo cada vez más rápido, pero no es algo que podamos medir como medimos rapideces acá en la Tierra, que podemos efectivamente ver el movimiento de un cuerpo y así entonces calcular la rapidez o la aceleración que tiene, sino que se hace de una manera un poco más indirecta. Entonces sí, para responder a la pregunta de esta persona,
las distancias varían con la expansión del universo y justamente existen esas complicaciones y este equipo, o los equipos en realidad que se dieron cuenta de estas complicaciones, las sortearon tan bien que se ganaron un premio Nobel el año 2011. Sí, Sí, el año 2011 2011. fue. El año 2012 fue el bosón de Higgs. Así es. Sí. Bueno, aquí mi amigo Danilo pregunta, el mismo de Ujú, la universidad donde estudié, pregunta sí. cuál es la velocidad a la que se está expandiendo. Primero que Ya. nada, no es una velocidad, es una tasa, Ujú, pero dale tú, sigue explicando ya. tú. Excelente. Claro, no es una velocidad, o bueno, no le llamamos velocidad. Voy a partir haciendo una pregunta, Erika. ¿Por qué no le llamarías una velocidad? ¿Por qué le llamarías una tasa? Porque no es la misma en todas partes, no, las galaxias no se están moviendo todas juntas con la misma velocidad, Ujú, sino que depende de la distancia. ya, exacto. Entonces, eso responde en gran medida a la pregunta. La velocidad de expansión del universo no es la misma en todos lados y no es la misma desde donde la midas. Por ejemplo, supongamos que tenemos tres galaxias en fila, la galaxia A, B y C. La galaxia A Ujú. mide que la galaxia B se está alejando a una velocidad y la galaxia C se está alejando a otra velocidad que es más grande por estar más lejos. Que eso fue Claro. justamente lo que descubrió Edwin Hubble, que mientras más lejos está algo, más rápido se va a alejar. Mm. Pero desde la galaxia B se mide que la galaxia C se aleja a una velocidad que es más baja, porque están más cerca entre sí. Claro, se Entonces, saltó y está viendo. Sí. exactamente. Entonces, medidas desde la Tierra, cualquier objeto que se aleja, mientras más lejos esté, más rápido se va a alejar. Y la gracia de esto es que existe un punto en el espacio que está tan lejos que se está alejando de nosotros a la velocidad de la luz. Y ese Y ahí entonces queda es la el embarrada. límite de nuestro universo observable. Sí, ese. A mí me encanta eso porque Ahí queda la embarrada. eh, pone límites, no podemos ver más allá porque imagínate que tú corres a, no sé, digamos, eh, o Usain Bolt, bien que tiene el récord del ser humano corriendo más rápido aquí. Usain Bolt corre un poquito más de 10 metros por segundo. Entonces a Usain Bolt lo ponemos a correr a una cinta transportadora que va para atrás, entre comillas, a 20 metros por segundo. Lo que vamos a ver es que Usain Bolt va retrocediendo por Sí. mucho que vaya corriendo lo más rápido posible. Lo mismo le pasa a la luz. La luz va a estar Ujú, intentando moverse en un espacio que está retrocediendo desde, o ujú. alejándose desde nuestro punto de vista más rápido de lo que la luz se mueve. Entonces no nos puede llegar información más lejos de eso y por lo mismo dentro de esa burbuja, que le llaman muchas veces burbuja de Hubble, con la importancia que tuvo Hubble para descubrir el universo expandiéndose, ese es nuestro universo visible y no solo visible, sino que ya con implicancias un poco más filosóficas que vienen de la relatividad especial, esos son el universo con el que podemos estar causalmente conectados. O sea, cualquier cosa que pase allá afuera no nos va a poder afectar porque su información no puede llegar. Sí, exacto. Sí, es bien extraño pensar en eso, hay que machacarse un poco el cerebro para que te empiecen a entrar esa idea. Bueno, de Así es. hecho, si quieren saber el valor de esta tasa de expansión, es la constante de Hubble. Ustedes buscan constante de Exactamente. Hubble y por lo que Uh-huh. tengo acá creo que eran 77 metros por segundo por Kilómetros por segundo, por 77 kilómetros megaparsec. por segundo por cada megaparsec. Tú Uh-huh. te alejas megaparsec, 1 millón de parsec de acá, y la Uh-huh. velocidad a la que están alejando las galaxias ahí es Uh-huh. 77 kilómetros por segundo, ¿no? Sí, exactamente. Pero si te Y alejas otro, 2 megaparsec, uh-huh, claro, es el es el doble. doble. Pero esa es la aproximación a distancias muy chicas, porque esa considera que esta tasa es constante para todo el universo. Claro. Mientras que cuando vamos más lejos, esta tasa se hace cada vez más rápido. Y de hecho eso pone implicancias bien interesantes para uno de los posibles finales del universo, porque esa aceleración se va acercando cada vez más y va a llegar a un punto en que el espacio se va a estar separando tan rápidamente que no vamos a poder Mm, conectarnos con otros objetos que tenemos más cerca, como entre las dos galaxias que tenemos acá, la Vía Láctea o la galaxia Andrómeda, o eh, e incluso el Sol con la Tierra, y ya, después los perfecto. átomos, pero esto ya es para el capítulo o para la sesión de cosmología. Sí. Bueno, tuvimos Sí. una buena sesión de cosmología con Gonzalo Palma. Estuvo buenísima Uh-huh. también, hay un montón de preguntas muy choras. Y tuvimos otra de relatividad que también anda como por este estilo hace poco también. Sí, Así que los que quieran saber un poco más de estas cosas, revisen las sesiones anteriores. Están todas en nuestra qué link de Instagram. bacán, bacán, Sí, no cachaba que quedaban grabadas. Súper. sí, sí, vas a quedar grabado.
Y lo voy a subir a YouTube también. Bacán. Bueno, otras preguntas. De hecho, Ujú. nos quedan menos de 10 minutos, puedes creerlo. Ya. Otra pregunta. ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo tardaríamos en llegar a Próxima Centauri en la nave actual más rápida? Buena pregunta. A ver, para que se pongan en contexto. Próxima Centauri es la estrella más cercana al sistema solar. Es una de tres en un sistema triple de Alpha Centauri, que generalmente se dice que es la estrella más brillante, más cercana a la Tierra. Y se ve desde el hemisferio sur. Es una de las dos estrellas más brillantes de la constelación de Centauro que están apuntando más o menos a la cabeza de la Cruz del Sur. De hecho, en esta época se ve bastante alta en el cielo, si ustedes miran Ya. hacia el sur. Sí, las dos, de Tanto la hecho. constelación de la Cruz del Sur como la de Centauro, sí, se ven dos puntitos que apuntan a la cabeza de la cruz. Eh, entonces esa estrella, como habíamos hablado antes, está a 4.3 más o menos años luz Ujú. de distancia. Si quisiéramos hacer este recorrido en un avión comercial, por ejemplo, un avión comercial le tomaría más o menos 6 millones de años llegar allá. ¿Qué ¿Ok? tal? Así que no, imposible de hacer. Ahora No, bien, gracias. por efectos nuevamente de la relatividad, si vamos cada vez más rápido, el tiempo que ustedes medirían dentro del avión es distinto al tiempo que otra persona de afuera mediría el avión. O sea, ustedes podrían ir, digamos, a, no sé, 99.5% de la velocidad de la luz y les tomaría algo así como 5 años ir y 5 años volver, pero en sus relojes internos, si ustedes llevan un reloj dentro de la nave, les podría tomar, no sé, media hora ir y volver, algo así, por esta contracción ¿Tanto? temporal. No Wow. sé, estoy inventando los números, no soy experto en... O Sí. sea, podría ser con lápiz y papel, pero no tenemos tiempo para eso. Pero para que Ya. se hagan una idea, eso es el tiempo que nos tomaría en una nave comercial. Entonces, ahora tengo, por ejemplo, la rapidez del Voyager. Ujú. Los Voyager que se están ya, como dijimos, saliendo del sistema solar, viajan a 17 kilómetros por segundo, más o menos, que eso Es es un mucho más montón. rápido que un avión comercial que se mueve a, ¿cuántos son? Son 900 kilómetros por hora, entonces eso dividido son como 200 metros por segundo, no, mucho más. Uf, soy No pésimo con los sé. Ya, cálculos ya aquí hasta ahora no. No. ¿no? Ya, entonces a 17 kilómetros por segundo, si es que, vamos a ver, son 4,36 años luz, metros, son 4.12 por 10 elevado a 16 y eso dividido en 17 te va a dar algo así como la edad del universo más o menos. No, Ay, no, perdón. No, tiene que ser mucho menos, perdón. Estoy sí, sí. contando mal los ceros, porque el Ah, otro eran 6 millones de años. Son 15, por 10 elevado a 15 segundos, por 10 elevado a 7. Eh, a ver, Te va a dar podemos como 100 bajarlo. mil años, o sea, algo así. No sé, entre 100.000 y un millón de años. O sea, es menos Ya. que en el avión, pero de todas Menos que maneras. los 6 millones de años, pero sigue siendo. Ahora bien, hay una iniciativa que a mí me gusta un montón, que se llama, ahora lo voy a buscar, Starshot. La Es iniciativa la. Starshot Ujú. Me es parece un... que aparecía en uno de los primeros capítulos de Cosmos, de la segunda temporada. Ah, lo No más sé si lo probable, no he viste. visto la segunda temporada. Ya. Ya. La idea es mandar unos chips chiquititos que pueden tomar imágenes y tomar algunos otros datos Ujú. a Próxima Centauri, que los va a hacer impulsado con láser, y esos láser se supone que los van a mandar o los van a impulsar continuamente Ujú. hasta que alcancen entre 15 y 20% de la velocidad de la luz. Entonces, Qué loco. en eso les tomaría más o menos ir y volver entre 20 y 30 años, que Wow. eso sí es mucho más alcanzable considerando En tiempos de vida en tiempo escalas humano. de tiempo humano, exactamente. Claro. Entonces, la idea es que vayan, vuelvan y que tomen imágenes de Próxima Centauri porque se supone que hay un planeta ahí que es eventualmente habitable. Exacto. Entonces, la idea es que estos chips también manden información de vuelta y
Eso, claro, tomaría un tiempo mucho más corto porque esa información de vuelta puede viajar a la rapidez de la luz. Eso para que lo busquen, lo voy a anotar acá en el chat. Sí, me están preguntando cómo se llama. Ahí te mando Breakthroughs. saludos, Astromind, profe. Así que Acá, claramente. break, Sí, no sé si volverían. Yo tenía entendida que lo que vuelve es la señal que ellos mandan con las fotos y todo lo demás. Entonces era un cálculo así como 20 años para ir y otros 4 años para ya, volver súper. la señal. Sí, de algún lado, entonces yo sé que iban a volver. Sí, pero necesitaban así un Sí, láser o varios láser para empujarlo. no, 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 claro. Aquí el artículo que estoy leyendo no habla de retorno, ahí me debo haber confundido. Pero sí, exactamente, se impulsan con los láser que tienen un poder combinado de 100 gigawatts, como lo que estoy viendo Ya, acá. Claro, se impulsan para que lleguen aquí, lleguen al exoplaneta de Próxima Centauri y de ahí entonces nos mandan información. Ese sería entonces valiosísimo porque sería la primera observación súper directa de qué es lo que puede estar pasando en la superficie de un exoplaneta. claro que sí. Sí, en realidad es bien difícil que alcancen esa velocidad y que después algo los pueda frenar para que vuelvan a la Tierra. Sí, sí, lo más probable es que después pasen nomás derechito por allá. Así que van a Sí, creo esa, que iban a mandar muchos también por si se rompían en el camino, chocaban con exacto. algo. De Eso pasa hecho, también sí. no, que creo que en el primer capítulo de la segunda temporada de Cosmos, que al final muestran Ujú. una escena así como en el desierto de Atacama, y yo digo, ¡ah! Que muestran este lanzamiento de lo que va a hacer esta nave y todo Qué eso, bueno. sí. Estaba No, muy no, bueno. no he cachado. Ya, pero bacán tener esa referencia. Claro, yo estaba pensando en que había algo similar con, por ejemplo, ir a la Luna. Ir a la Luna, las misiones de Apolo, por ejemplo, que fueron y llevaron personas, les tomó 4 días llegar, Mm, pero un cuerpo que necesita pasar por la Luna para quitarle esta energía, como hablamos recién, y salir le toma mucho menos tiempo. Porque si tú vas más rápido a la Luna, después no alcanzas a frenar. claro. Entonces, por lo mismo, una misión tripulada tiene que ir mucho más lento. Entonces, claro, aquí pasa algo similar, pues va muy rápido, no hay nada que lo frene, entonces siguen derecho nomás con las mediciones, mandan las fotos y listo. Sería medio dramático en realidad no poder frenar. Si es que no quiere frenar. Bueno, lo que pasó con la nave que iba a Plutón también, pues no se pudo quedar girando en torno a Plutón porque eso hubiese sido un montón. Y etcétera. Sí, Era como que, exactamente. bueno, si le sacaba la Ah, foto. sí. Para cerrar, me gustaría tocar algo justamente de la New Horizons. La New Horizons recientemente, no sé si salieron los resultados de eso, tomó unas imágenes de algunas estrellas, de las más cercanas, de Alpha Centauri y de otra que no me acuerdo cómo se llama, para hacer paralaje en medición entre la Tierra y la New Mm, Horizons, que está a la órbita de Plutón. Entonces, eso permite hacer la medición de paralaje con la base, con la línea de a visión New más larga en Horizon. este momento. Sí. Ah, Y genial, qué buena. hace poco, hace un mes y medio, algo así, para que lo busquen también. Si buscan Paralaje New Horizons, que es la sonda que fue a Plutón, le va a aparecer la información. Sí, me encantó esa medición, muy, muy interesante. Qué buena, está entretenido. Oye, de verdad nos quedan menos de 2 minutos, queda 1 minuto 20 segundos. Así que no sé si quieres hablar de algo más, algo que quieras decir. Agradecer nuevamente la invitación, lo pasé muy bien, me gustaría, o sea, me gustó mucho poder participar y hablar de esto, que de verdad es un tema que creo que es bien interesante y aparte interactuar con la gente que se nota que tiene hartos otros intereses que preguntaron harto. Muy, muy bacán, lo disfruto un montón. Muchas gracias, Sí, Erika. Como dijo Erika más temprano, yo tengo varios canales de difusión aparte de mis redes sociales personales, tengo este y tengo sí, Twitter que síganlo, también puedo síganlo. encontrar ahí con el mismo nombre el podcast, Quantum Astronomy Podcast, que llevamos ya como 50 capítulos, estamos ahí hablando sobre astronomía y actualidad y ciencia en general. Sí, voy a compartir una publicación de tu podcast para que lo puedan ver las personas en nuestro Instagram Uh -huh. y ahí directamente pinchen y vayan directamente a tu Instagram y lo puedan seguir. Súper. Porque sí, está todo muy bueno aquí. Yo realmente me alegro mucho que la gente joven acá le guste esa difusión. Se nota la Uh -huh. diferencia entre cuando yo estaba estudiando y lo que es ahora. Hay Sí, mucha difusión de astronomía es y cierto. eso es genial. Así que yo te agradezco a ti en realidad Uh -huh. que hayas aceptado la invitación y que estés aquí Uh -huh. hablando de este tipo de cosas.